Bueno, continuando con la reunión de esta mañana, la verdad que veníamos, yo siempre hago un balance cotidiano, ¿no? Pero bueno, es normal, y aunque a mí no me gusta que cuando llega fin de año uno hace un balance mayor todavía, ¿no? Y una de las cosas que yo estaba agradecida en este tiempo, en este año en particular, es el lindo mover que vivimos en la iglesia, ¿no? A nivel congregación. Y no hablo solamente por el lema que fue expansión y que realmente se vio el crecimiento, se vio la madurez, ayer vi a todos los hermanos que pasaron en Acción de Gracias que daban ese paso diciendo, este año por primera vez yo me puse a cargo de un grupo. Y eso demuestra también un desafío personal, ¿no? Ponerme en otro lugar, estar dispuesto a abrir mi casa, a ceder mi tiempo, mis recursos, para poder bendecir a otros, ¿no? Y ahí se ve el crecimiento y la expansión. Pero otra de las cosas que yo daba muchas gracias a Dios es que, no sé si es porque estuvimos atravesando, aunque no querramos decirlo y repetirlo, el tema de la pandemia, pero sí se ha notado de que el poder volvernos a juntar después de ese periodo de distancia social, de distancia física, fue hermoso poder disfrutar el reencuentro, ¿no? Y entonces yo pensando en todo eso, en lo lindo que vivimos, que fue reencontrarnos y cómo se restauraron vínculos, pero se acrecentaron también. Porque yo creo que hemos empezado a valorar las relaciones desde otro lugar, después de haber estado distanciados, ¿no? ¿Cuántos extrañaban juntarse, visitarse, comer? Veníamos acá a las reuniones con distancia social, no era lo mismo. Fue incómodo no abrazarse, no besarse, no por ahí mantener esa distancia. Y yo evaluando eso y pensando en este año, que lo pudimos vivir como más completito de manera normal, digo, Señor, gracias. Gracias por la unidad de la iglesia. Gracias porque en ese amor, gracias porque en ese respeto, en esa honra por el otro, uno disfruta, uno se siente amado, uno se siente parte y uno crece. Entonces yo meditaba en esto y le puse como título El poder de la unidad. ¿Y cuántos? Bueno, no voy a preguntar cuántos estuvieron ayer porque me van a decir esto, señora, de vuelta, pero bueno, sí pregunto, ¿cuántos estuvieron ayer en Acción de Gracias? Unos cuantos. A los que no se lo perdieron, lo lamento, no, mentira. Ayer se oficializó públicamente el lema del próximo año, ¿no? Y yo cuando preparé esta palabra no sabía todavía cuál era el lema, ¿no? Porque yo venía pensando en esto ya hace más de un mes atrás. Y el año próximo tenemos como lema año de poder y autoridad. Y algo, vamos todavía, amén. Y una de las cosas que yo pensaba, y que justo cuando Marce el otro día en la reunión de discipuladores lo mencionó, ¿en qué cosas nosotros tenemos poder? ¿Dónde adquirimos poder? Porque nosotros como seres humanos no tenemos poder. Por ahí podemos tener un poder humano, que uno lo ve en las calles, en las profesiones, lo ve en los medios de comunicación, un poder humano, ¿no? Pero el poder que viene de parte de Dios, ¿dónde lo adquirimos? Primero lo adquirimos en el poder de la sangre de Cristo, en el poder del nombre de Cristo. Porque nosotros naturalmente podemos tener ese recurso humano, podría decirle yo, esa facultad humana de hacer cosas, de improvisar, de encarar, de trabajar, de ser creativo, pero quizás es un don humano, ¿no? Vamos a ponerle un recurso humano que tenemos. Pero el poder espiritual, ¿dónde lo adquirimos? Lo adquirimos en esas herramientas que son espirituales. Hay poder en la oración. Hay poder en la santidad. Cuando yo estoy en santidad delante de Dios, tengo poder, tengo autoridad. Hay poder en la obediencia a Dios. Porque yo sé que cuando vivo mi vida y ejecuto cosas en obediencia a Dios, sé que tengo un respaldo sobrenatural. Entonces adquiero poder. Pero también hay poder en la unidad. Y es un poder muy poderoso, valga la redundancia, muy poderoso. Porque no es solamente que yo estoy aunando fuerzas con otros. Es un poder establecido por Jesús. No sé si ustedes se acuerdan o por ahí lo escucharon en algún lado, cuando Jesús, en su última reunión con los discípulos, en el Evangelio de Juan, una de sus últimas voluntades, y es trascendental, porque siempre la última voluntad es trascendental,
Él antes de ser crucificado dijo, sean uno para que el mundo crea. El poder de la unidad es un poder que ha quedado establecido por Jesús, ¿sí? Y digo esto porque nosotros, y es lo que pretendemos hoy a través de esta prédica, ¿no? Vamos todos juntos a tratar de aprender algo, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas o signos de una iglesia unida? ¿Cuáles son las características de una iglesia que tiene poder en la unidad? Porque uno cuando ve a una iglesia y dice, uy, yo admiro, mirá qué organizada está, mirá, solemos cometer el mismo error que el pobre Samuel cuando fuera a ungir a David. Él ve la apariencia. Porque es una naturaleza humana que nos quedamos con las apariencias y no lo hacemos de mala intención. Es como nuestra primera impresión, ¿no? Lo que vemos por primera vez, ¿no? Y estas características de las que yo hoy quería hablar están en la iglesia primitiva y tenían características muy particulares, ¿no? Y que eran, ¿cómo poder decirlo? Eran cotidianas, eran simples, eran características muy cercanas a la gente. Digo porque a veces podemos llegar a pensar que una iglesia poderosa es una iglesia con una alabanza espectacular, con un tremendo, no sé, estábamos cantando una canción de New Wine, no sé si ustedes vieron un video de ellos, hay 40 músicos que yo no sé, de todo Centroamérica debe haber músicos de ahí, hay, no sé, 15 salmistas puestos a lo largo, una plataforma gigante. Yo, ojo, no estoy diciendo que New Wine no sea una iglesia poderosa, digo, podemos llegar a cometer el error de quedarnos con eso. O de pensar que una iglesia poderosa es una iglesia con muchos recursos. Yo no sé si les ha pasado también de ver a alguna iglesia de Miami que tienen unos templos pero descomunales. Y entonces uno dice, wow, mirá qué iglesia. Estamos viendo el edificio. O por ahí estamos viendo una iglesia con mucha llegada en los medios o con muchos profesionales. Y entonces decimos, wow, mirá qué iglesia, mirá qué poderosa. Y quiero aclarar esto, hermanos, yo no estoy diciendo ni estoy criticando eso. Lo que digo es, tengan cuidado de no quedarse solamente con eso. Porque una iglesia unida es una iglesia integral. Tiene características que son, ya les digo, cercanas a nosotros, sencillas. Y yo quiero tomar este modelo. Quiero tomar el modelo de esta iglesia y no quedarme con esa apariencia de ver la plataforma, de ver el edificio, de ver las profesiones o el capital económico de esa iglesia, sino me remito a lo que la palabra de Dios dice. Y nos habla de una iglesia que comenzaba en medio de la persecución, en medio de las dificultades, pero tenía características muy, muy particulares. En Hechos 2:42 encontramos este modelo de iglesia, ¿no? En sus comienzos, ahí naciendo, fortaleciéndose. Y fíjense lo que dice. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Fíjense las características de esta iglesia. ¿Qué es lo que hacían? Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a estar juntos, a lo que hicimos ayer, ¿sí? A participar juntos en las comidas y a la oración. Y ahí Rochi me pone la siguiente plaquita. ¿Por qué es importante la unidad? Digo, no, porque fíjense que ellos dicen que compartían juntos, perseveraban unidos. En otras versiones decían, estaban unánimes. Todo el tiempo resaltando que ellos en unidad compartían la enseñanza, las juntadas, vamos a decirle, el tiempo de oración y otros momentos quizás como la Santa Cena, mucho más solemnes, ¿no? Ahora, ¿por qué es una y otra vez? Y el libro de Hechos lo va a remarcar muchísimo también, unidos, unánimes, oraban por Pedro, oraban por fulano, oraban para ver a quién enviar. En el libro de Hechos, si ustedes quieren ver las características de una iglesia pujante, vayan a ese libro y fíjense, todo el tiempo resaltando que la iglesia se ponía de acuerdo para algo. Y la Biblia hace referencias, muchas referencias a la unidad. Los 4 amigos que para bendecir a su amigo que estaba postrado en una cama, se unen, se ponen de acuerdo, lo suben a un techo y lo bajan para que Jesús lo sane. El equipo, le voy a decir yo así, ¿no? El equipo de Nehemías, ¿no? Nehemías fue un líder en el Antiguo Testamento.
cuando el pueblo de Israel vuelve de la cautividad, Nehemías logra que se pongan de acuerdo para reconstruir la muralla en muy, muy poco tiempo. No le quiero pifiar, pero entre 50 y 70 días, no me acuerdo el número exacto. Así hizo. El poder de la unidad. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Unidos, esto que me acordaba recién, unidos oraban por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, así que hicieron. Ellos se juntaron todos, se pusieron en un lugar y empezaron a orar por la vida de Pedro, hasta que Pedro fue liberado sobrenaturalmente. Entonces hay poder en la unidad. Y la Biblia una y otra vez nos va a dar ejemplos de lo importante que es ponernos de acuerdo y estar en un mismo sentir y parecer. Quizás a todos no nos gusten las mismas cosas, ni tengamos los colores favoritos, ni seamos del mismo equipo, ni nos gusten las mismas profesiones, pero tenemos que estar, en cuanto a Dios, tenemos que estar unánimes, ¿sí? Vamos a hacer un repaso a ver de cuáles son entonces estas características de esta iglesia poderosa. Hay una unidad en la enseñanza, una unidad al compartir, una unidad en la oración, pero no solo en los motivos de oración. Hoy María Rosa nos guiaba a estar unidos por esos motivos del día domingo, pero también la Biblia nos anima a buscar juntos el reino de Dios, a buscar juntos su voluntad, ¿sí? Y unidad en las cosas diarias. Yo le puse cosas diarias, ¿saben por qué? Porque tiene una pequeña perlita ese pasaje. En algunas versiones dice que ellos tenían unidad para compartir el pan, o sea, para un almuerzo. Y entonces otras versiones aclara, dice, algunos creen también que esta unidad no solo estaba en el partimiento del pan diario, sino también en la Santa Cena, que ellos también le decían partir el pan, ¿sí? Así que bueno, vamos punto por punto a ir aprendiendo cuáles son estas características. Una de ellas es unidad en la enseñanza, ahí en la siguiente plaquita. Fíjense lo que dice. Perseveraban en la enseñanza que Jesús había dejado a sus discípulos y que ellos se encargaron fielmente de conservarlas y transmitirlas. Porque la palabra en ese versículo dice, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles eran, en ese momento, los testigos directos del ministerio de Jesús. Juan, Pedro, Jacobo, que también era Santiago, Judas, estaban todos juntos y ellos habían determinado, ¿sí?, qué tenían que transmitir al pueblo. Pero no es que se habían puesto de acuerdo a decir de manera arbitraria o porque a ellos se les ocurrió lo que había que transmitir, sino lo que Jesús les había encomendado que transmitieran, ¿sí? ¿Se acuerdan la gran comisión o la escucharon? Ahí en el último capítulo de Mateo, Mateo y Lucas también lo dice. Jesús está por ascender a los cielos y le dice, les encomiendo a ustedes que enseñen todas estas cosas. Todo lo que vieron. Cómo sanar a los enfermos, cómo actuar con las personas despreciadas por la sociedad, cómo actuar frente a aquellos que se oponen a Dios, cómo poner en práctica la palabra, porque Jesús no solamente había hablado a los discípulos, había enseñado caminando con los discípulos, porque eso es el discipulado. Caminar con una persona al lado tuyo, si vos sos el discípulo, vas a tener que fijarte en lo que te enseña tu discipulador. Y si sos discipulador, te vas a tener que fijar si lo que estás enseñando es caminar con Jesús. Porque el desafío de los apóstoles fue enseñar fielmente lo que habían aprendido de parte de Jesús. Y en eso nosotros también tenemos que aprender. Porque muchas veces, y no me refiero a cuestiones doctrinales donde tenemos que estar de acuerdo sí o sí, muchas veces algunos hermanos dan buenos consejos y viene otro y te dice, pero no hagas eso, no es necesario, no le hagas caso. ¿Y ahí qué estamos haciendo? ¿Estamos rompiendo la unidad? Estamos rompiendo la unidad porque estamos desprestigiando al hermano, lo estamos desautorizando, excepto que lo que el hermano está enseñando esté contrario a la palabra, ¿no? Porque ahí que el Señor nos dé discernimiento y que nos ayude también a corregir a ese hermano. Pero cuando muchas veces nosotros podemos incluso a veces caer en ese descrédito de criticar el estilo de música que escucha el hermano o criticar el estilo que tiene de determinada iglesia solamente porque no se ajusta a mi gusto. Tengamos cuidado, porque tenemos que estar unidos en la enseñanza, en la doctrina que glorifica a Dios, que persevera
en los principios de Dios. Pero tratemos de no desacreditar a un hermano, ¿sí? Cuando viene con un gusto, con un parecer diferente en cuanto a cosas que no son de la doctrina, ¿no? Porque eso hacen a la unidad. Estemos unidos en los que enseñamos. A mí una de las cosas que me encanta es que tengamos todo como iglesia en todas las redes de Red de Salvación. Este estudio ahora estamos dando acerca de Mateo, ¿no? Y entonces a mí me gusta que nos ayuda eso a tener criterios unidos, a estar todos, ¿viste?, capacitándonos, pero también dando una misma enseñanza. Cuidemos eso, porque es importante, porque hace a la unidad y sobre todo la unidad de crecimiento y madurez espiritual. ¿Amén? El segundo dice unidad, le puse yo unidad en la compañía, ¿no? ¿Y ayer qué estábamos haciendo? ¿Les pareció algo poco espiritual juntarse a ver el partido? Digo, porque alguno habrá dicho, ¿cómo nos vamos a juntar a ver el partido? Perdón, me está entrando una llamada. Yo me pongo acá el cronómetro y me estaba entrando una llamada. Ayer lo que estábamos haciendo no era poco espiritual, era algo que hacía la unidad de la iglesia, el poder juntarnos, el poder estar unidos, el poder gritar los goles juntos. Era algo que hace a cultivar las relaciones. Esta iglesia de primeros comienzos no solamente se juntaba a compartir la Santa Cena, a compartir la palabra y a orar y a adorar. Se juntaba a comer, se juntaba a festejar, se juntaba a celebrar los casamientos, a bendecir los nacimientos. Y para ellos también era trascendental. Y digo, y ojo, porque nosotros ahora, tiempo próximo a vacaciones, nos solemos como tomar vacaciones de todo. Y cultivemos las relaciones. Porque el hecho de que nosotros por ahí en esta temporada, cuando llega enero, febrero, hagamos el grupo cada 15 días, no quiere decir que descuidemos los vínculos de la iglesia, que descuidemos las relaciones fraternales, dice la palabra, ¿no? Sino que podamos visitarnos, tomar unos tereré, pasar un tiempo de pileta, llevar a los chicos a la repo, a la plaza, al bosque. Pero y eso no es poco espiritual. Al contrario, cultiva nuestras relaciones, conocemos al otro, pasamos tiempo, lo entendemos, nos reímos juntos. Y qué bien que hace poder pasar ese tiempo. No es poco espiritual. Para ellos también era trascendental. Y muchas veces lo menciona el libro de Hechos, que ellos se juntaban a comer, que ellos se juntaban a festejar. Y no por eso era algo, quiero decir, no es que en este nivel espiritual está la unidad de la enseñanza y un poco más abajo está juntarse a comer. Para ellos era importante igual, porque hacía al vínculo. Y esto hace que nosotros también tomamos conciencia de una cosa. Cuando Dios habla de la familia en Cristo, habla de familia en Cristo. Y vos con tu familia no te sentás a ver cuándo pagan las cuentas, no te sentás a armar el menú del mes y después no te charlas más con tu familia. Vos estás en contacto permanente y te juntás a comer, a charlar, a reírte, a pasar un rato agradable y aún a estar en silencio, ¿sí? Entonces, también es importante, perseveremos en reunirnos periódicamente, en visitarnos, en amarnos, en cuidarnos, aun cuando el otro sea diferente. ¿Amén? Unidad en las oraciones. Y acá yo les decía algo. No solamente permanezcamos en unidad como el otro está orando, yo repito y asiento a lo que él ora, ¿no? Porque muchas veces hacemos eso. Escucho lo que... Y está perfecto. Yo, cuando alguien dirige una oración, yo escucho, me sintonizo y respeto y me uno a ese sentir. Pero no sé si les ha pasado que muchas veces se tienen que poner de acuerdo para ver por qué orar, ¿no? Nos pasa muchas veces. Nosotros podemos decir, bueno, vamos a orar por tal hermano que está pasando una enfermedad. Vamos a orar por tal hermano que tiene una necesidad de trabajo. Pero también nos tenemos que preguntar, ¿qué quiere hacer Dios entonces en ese tiempo? Yo les cuento un testimonio personal. Hace un tiempo, una persona que no viene a mi grupo, pero que cotidianamente tenemos charlas y tiene una búsqueda personal, me pedía oración por su ex esposo y me pedía para que volviera a casa. Y no les puedo explicar la inquietud que yo sentía, porque esa persona había atravesado, digamos, muchas situaciones
Y yo no estaba muy segura de orar por eso. Y, ojo, porque yo estoy convencida de la restauración matrimonial y familiar. Pero hay un montón de circunstancias que no se las voy a contar acá, que hacían a que yo sintiera una incomodidad muy grande para orar por ese motivo. Y entonces, como yo sentí esa inquietud, hablé con otras personas cercanas a mí y que conocían la situación y les planteé. Y me dijeron estas personas, nosotros tampoco estamos orando para que esa persona regrese a su hogar. Digo esto porque muchas veces nosotros oramos como que decimos, sí, vamos a orar por eso, amén. Preguntemos, ¿tenemos que orar por eso? ¿Tenemos que orar para que esa persona siga en ese trabajo o siga en esa profesión o tenga que tomar tal decisión? Busquemos la voluntad de Dios. Porque a veces somos muy rápidos para decir, sí, hermana, vamos a orar por eso y se va a cumplir. Y tengamos cuidado, porque ellos permanecían perseverantes en las oraciones y buscaban el favor de Dios y la guía de Dios. Hay un pasaje muy cortito, no lo voy a leer, pero que cuando ellos tenían que ver a quién enviaban a una obra misionera, primero se juntaron a orar a ver a quién mandamos. No es que dijeron, sí, vamos a mandar a fulano y oramos y los mandamos. No es que ellos hacían las cosas primero y después le pedían a Dios que los bendiga. Ellos oraban y les preguntaban, Señor, ¿tenemos que enviar a fulano o a mengano? ¿A quién mandamos? ¿Tenemos que hacer esto o tenemos que hacer aquello? Y eso es importante, buscar el reino de Dios juntos, estar en una unidad. Busquemos su voluntad, preguntémosle a Dios, Señor, ¿cómo tenemos que proceder? Amén. Es un desafío porque uno muchas veces dice, me la complicaste, Vicky. Yo pensé que, bueno, oramos, vieron que la Biblia dice se ponen 2 a 3 y todo les será hecho, pero 2 o 3 de acá, de acuerdo a su voluntad. Busquen la voluntad de Dios, unidos, que el Señor se revela y el Señor respalda cuando ustedes empiezan a orar de acuerdo a su voluntad. Amén. Y la última plaquita dice, unidad para compartir el pan en todo momento. La Biblia usa una palabra muy particular. El partimiento del pan es muy general, ¿no? Y entonces, ahí indagando, porque yo leía una versión, leía otra, y entonces uno decía, compartían el pan. Y el otro, entre paréntesis, decían, y algunos hablan de la Santa Cena. Y entonces yo me puse a meditar ahí y dije, ¿y qué será esto de partir el pan en este contexto? Y entonces algunos decían, para ellos era una costumbre muy, muy importante juntarse a almorzar con familias necesitadas o con familias que en esa celebración no tuvieran con quién pasarla. Digo yo, Día de la Madre, ¿no? Día del Padre o Navidad, se acerca Navidad, ¿no? En casa nosotros muchas veces hemos abierto la casa para que venga alguno e inflábamos los colchones o buscábamos lugar para que se queden a dormir, obviamente, porque después como lo despedimos a las 3 de la mañana, ¿no? Y juntarnos a pasar las fiestas con alguien que no tenía dónde pasarla, ¿no? Y celebrar esos momentos juntos. Entonces, algunos autores decían, para ellos era importante partir el pan con aquellos que no lo tenían o con aquellos que estaban solos, pero también era importante partir el pan juntos en la Santa Cena. Y entonces yo ahí meditaba y decía, qué hermoso, para ellos era importante los momentos más cotidianos de la vida y los más solemnes también. Para ellos era importante todo. No había algo, vuelvo a lo mismo, y no quiero ser redundante, no había algo más espiritual y menos espiritual. Amar al otro nunca deja de ser espiritual. Hace poco veníamos compartiendo Primera de Juan y decían, ¿viste? Aunque Primera de Juan decía, ámense, y si aman al otro, aman a Dios, y si no lo aman, no aman a Dios. Y era como, viste, una y otra vez el amor de Dios. Sí, che, o te entraba, decía Juan. O te entraba de una o no te entraba. Pero decía, qué importante que es amar. Y para amar yo tengo que pasar tiempo, porque yo tengo que conocer al otro, porque me puedo quedar con una imagen superficial, porque me puedo quedar con una sola faceta de la personalidad de esa persona. Hace poquito, en el último retiro que tuvimos con Cari, éramos 4 de equipo. Pero qué bien que la pasamos. Nos vinimos tan llenas como equipo, tan llenas. Qué lindo. Y miren que laburamos en un retiro, miren que laburamos. Pero había tiempo también para amarse. Había también tiempo para abrazarse, para felicitarse, para darse ánimos, para darse fuerzas. Y eso es hermoso. Eso es hermoso. Porque muchas veces uno dice, no, pero yo estoy ocupado, no tengo tiempo para visitar, no tengo tiempo. No
tenés tiempo, pero si te haces media hora, por favor, que sea de calidad. Que sea de calidad. Partí el pan con alguien que lo necesita. Compartí un momento solemne. Anda a orar por alguien al hospital o a su casa o visítalo porque sí. Pero no importa la circunstancia en la que vos estés dando al otro o fortaleciendo el vínculo del amor. Hacelo con calidad porque vos querés amar al otro. Y eso es importante. Preocupémonos cómo pasar ese tiempo con la iglesia. Cuando digo con la iglesia es con ustedes, la congregación entera, el cuerpo de Cristo. Porque si nosotros no nos amamos y si entre nosotros no hay unidad, el mundo no va a creer. Porque ese fue el requisito que Jesús dejó. Y para terminar con ustedes quería compartir el versículo entero. Fíjense lo que dice, es hermoso. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, acá no fuimos a la 1960, pero déjamela ahí. Perseveraban en la doctrina, ahí la enseñanza doctrinal, esto que les decía hoy, la doctrina. Ahora, si el otro me dice que escuche Hilson y el otro me dice que escuche Preciosa, no, como es, a Precio de Sangre y es cumbia, chicos, no nos metemos en eso. Es la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y fíjense lo que sigue diciendo. Y sobrevino temor a toda persona. Ellos estaban unidos. Perseveraban en enseñarse bien y en amarse bien. Y entonces el temor de Dios venía sobre la iglesia y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El siguiente. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban de vuelta, unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el último, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos se preocupaban por estar juntos, se preocupaban por enseñarse correctamente juntos y se preocupaban por amarse juntos, compartirse, asistirse, visitarse, ayudarse. El Señor añadía a los que habían de ser salvos. Porque ellos, ¿qué hacían? Se cuidaban. Y como se cuidaban entre ellos y cuidaban lo precioso del vínculo que Dios les había dado, el Señor añadía más y añadía más y añadía más. ¿Por qué el Señor añade más? Porque esa iglesia está sana. Y como está sana, envía a esos futuros hijos a nacer en esa iglesia que es sana. Procuremos ser esa iglesia sana. Esa iglesia que se ama, que enseña correctamente, que cuida el vínculo, que se visita, ¿sí? que se respalda mutuamente. Y ojo que esto que estoy diciendo yo hoy lo hablamos acá en el contexto familia de Cristo, pero ¿cuánto también somos parte de una familia de sangre? También tenemos que aplicar todo esto. Si nosotros queremos disfrutar de una familia sana, también nos tenemos que cuidar, también nos tenemos que amar. También tenemos que fortalecer los vínculos y respetarnos. Y cuando Dios ve esa sanidad, esa cuestión saludable, Él añade y añade a ese cuerpo. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser parte de esto? Yo quiero ser parte de un tiempo en donde Dios se mueve con poder y autoridad y en el poder del amor también, en el poder de las relaciones también. Entonces, si estás acá por primera vez, si es la primera vez que te sentás a escuchar de Cristo, yo no quiero que vos pierdas la oportunidad de ser parte también de la familia de Cristo. Y ser revestido con ese poder de la unidad también. Que seas parte de un cuerpo. Si no estás mirando por la red y por ahí también, justo te conectaste acá y estás solito, solita, y estás buscando ese lugar, que puedas ser parte de una congregación, de la familia de Dios, ¿sí? Porque es trascendental en nuestro crecimiento personal. Amén. Así que los animo a que si tenemos esta necesidad en nosotros de poder ser parte de lo que Dios quiere hacer y ser parte de su cuerpo, que podamos orar y pedirle a Jesús que venga a nuestra vida. Amén. ¿Oramos juntos? Padre amado, Señor, hoy me arrepiento de haber estado lejos de vos, de haber estado lejos de tu casa. Yo hoy te pido que vengas a mi corazón y seas mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Dame tu Santo Espíritu y guíame a poder vivir
en unidad, en mi familia, en la iglesia y en mi casa. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.